la clase de hoy día, lo que teníamos contemplado es la segunda parte de movimiento en dos dimensiones, en la cual vamos a hablar sobre el movimiento circular. ¿Ya? En la clase pasada habíamos hablado de cómo graficar o cómo obtener datos en un ejercicio de un movimiento en el cual se movía en dos dimensiones, y en el cual hoy día vamos a ver un caso muy particular, que es el movimiento circular. Para eso, circular se entiende en la forma más simple como un movimiento cerrado. ¿Qué quiere decir este movimiento? Que va a volver a su punto de origen, que si yo tengo una partícula que se va desplazando por un determinado carril, esta partícula después de un tiempo vuelve a su posición original y hace este movimiento cíclicamente. Si cumple eso, está dentro de los patrones de movimiento circular. No necesariamente tiene que ser circular perfecto, como en el caso que vemos acá en este gráfico. Acá se puede ver una forma amorfa, en el cual se puede ver que no cumple esta propiedad de la circunferencia, que si hay un punto que podemos llamar centro, las distancias de ese a ese punto no necesariamente son iguales. Recuerden que esa es la propiedad que tiene la circunferencia, que siempre la distancia desde el perímetro de la figura a un centro determinado es la misma, que es lo que llamamos radio. En este caso no lo cumple. Ya. Entonces, nosotros podemos considerar que tenemos un vehículo, un objeto en el cual se va a mover por esta autopista manteniendo una velocidad constante, una rapidez. Entonces, y dice que vamos a suponer que se mueve la dirección de los punteros del reloj. Ahora, consideremos que entonces el objeto se está moviendo de esta forma, en esta dirección, y que tiene una rapidez constante. Eso quiere decir que a un determinado tiempo periódico, ejemplo 12 cada 2 segundos, cada 10 segundos, yo voy a recorrer exactamente la misma distancia. La misma distancia va a recorrer el objeto. Pero van a haber puntos en el cual se va a ver que hay un desplazamiento como que puede ser menor. Acuérdense que la diferencia entre la distancia y desplazamiento es que la distancia es todo el perímetro que recorre, mientras que el desplazamiento es la distancia final menos la inicial. Entonces, para que observemos más ese detalle, consideremos que la pista es de esta forma. Y yo tengo el objeto en este punto, después avanza a este punto, después avanza a este punto, a ese y a este. Cuando llega a este punto, yo me puedo fijar que desde este punto 1, llamémoslo punto 2, hay un desplazamiento que es muy pequeño, pero la distancia recorrida, que lo voy a poner en rojo, es 3 veces la determinada por un tiempo, porque pasan 3 puntos continuos, 1, que está acá, 2, y después el tercero. Entonces hay que entender mucho el concepto que hemos visto en clases anteriores, por eso repasen los videos que ya están, en el cual hablamos sobre distancia y desplazamiento, y ahora podríamos entender este concepto, de que este punto, al tener una rapidez constante, lo que se mantiene constante es la distancia en el perímetro, la distancia recorrida. Después de un determinado tiempo que tiene exactamente la misma distancia recorrida. Y visualmente puede ser que parezca que está más cerca en algunos puntos más alejada, y eso es porque es el desplazamiento. Es como lo que está ahí en el dibujo. Entonces en este representa los puntos estroboscópicos de la separación por minuto. El objeto dentro de cada minuto que pasa se representa en ese punto, la posición donde se encuentra. Ahora, como también sabemos que ya podemos hacer la estroboscópica, podríamos aplicar también inmediatamente la velocidad. La velocidad va a ser constante, por lo tanto, va a tener que medir exactamente la misma magnitud en cualquier punto. Y si nosotros hacemos un zoom, voy a hacer un zoom ahí imaginario, a ese punto en especial, si nosotros tenemos la trayectoria y hacemos un zoom en ese punto, lo que vamos a observar
es que la dirección hacia donde se mueve el objeto es tangencial a la curva. Por eso existe el concepto de límite, que es un límite en el cual la recta tangente a esta curva. Por eso, si observan bien, en todos los puntos la flecha roja que representa la velocidad es tangencial, y por eso se llama velocidad tangencial, porque es tangente en ese punto a la curva. Si la curva es muy pronunciada, que quiere decir que dobla muy bruscamente, se va a apreciar de mejor manera esta tangente. Si la curva es muy poco pronunciada, quiere decir de que la curva es muy lineal, suponiendo en el caso de acá, en este caso, la curva se va a comportar exactamente igual que la dirección hacia donde se mueve el objeto, que es la recta tangente. Entonces, que la curva, que en un punto determinado el vector velocidad se parezca o no se parezca al camino del recorrido, nos está diciendo si es muy brusca o no es muy brusca la curva, el cambio de dirección. Ahora, ¿podemos considerar los vectores de aceleración también como lo hicimos en las clases pasadas? Sí, porque lo único que necesitaríamos es considerar un tramo, 2 puntos cualquiera. Podría ser ese y este, definir cuál es el final. ¿Cuál sería el final en este caso? Vamos a llamar a este a 1 y este a 2. ¿Cuál sería el vector final? El 2. Eso depende de nuestro sistema de referencia o hacia dónde se mueve el objeto. En este caso, el 2. Por lo tanto, si ese va a ser el vector final, nosotros para poder calcular la aceleración, acuérdense que era un delta v, necesitamos definir cuál es el final y cuál es el inicial. Como ya definimos cuál es el final, que en este caso sería 2, podríamos dibujar exactamente al vector 2, que lo voy a dibujar acá. Este es V2. Y restarle el vector 1, que sería, acuérdense, el hacia acá, aproximadamente, porque es B2 menos B1. Entonces el B2 se mantiene exactamente igual, pero el B1 cambia su sentido, su dirección, opuesto, porque está con un negativo. Y como partimos del B2, cuando termina el B2, inmediatamente comenzamos el menos B1. Y ahí obtenemos el vector aceleración. Ahora, si nosotros hacemos eso, aquí lo hacen considerando la suma de los vectores, se acuerdan que también era la otra forma, pero se obtiene exactamente el mismo delta V, que es la representación de la aceleración. Ahora, este triángulo, acuérdense que el delta V tiene que estar dividido por un determinado tiempo, pero es constante porque la estroboscópica, esa es la importancia que tiene este gráfico, los delta t son exactamente iguales. Entonces, al ser exactamente iguales, hay una proporción exacta. Yo puedo saber con exactitud que la proporción de esta flecha se aproxima exactamente a la aceleración, multiplicado por una constante, delta t. En este caso, 1 minuto, pero la puedo conseguir. Ahora, ¿qué tiene en especial este triángulo? Es exactamente el del tramo que habíamos hecho el 1-2, pero acá está mejor dibujado. ¿Qué tiene de especial este triángulo de todos los tipos de triángulo que nosotros conocemos? ¿Qué me pueden decir de ese triángulo en especial? Rectángulo tiene que haber un ángulo de 90, pero no necesariamente este ángulo es de 90. No lo podemos dar con certeza porque depende mucho de los ángulos de los vectores. ¿Que tiene dos lados iguales? Eso es lo único que podemos asegurar sí o sí, que estos lados
miden exactamente igual. La magnitud de BD es igual al de BA. ¿Por qué? Porque la velocidad, la rapidez era constante. Porque es constante. Y como es constante, en los dibujos anteriores que habíamos hecho, todas las flechas medían exactamente lo mismo. Entonces, como esos dos lados miden exactamente lo mismo, ¿cómo se llama ese triángulo? Cuando tiene dos lados iguales. El otro da lo mismo, isósceles. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la relación entre alfa y beta, tengo que saberme las relaciones de alfa y beta. En este caso, como es un isósceles, tanto alfa como beta van a ser iguales. Y yo puedo determinar entonces este ángulo, porque alfa y beta tienen que ser iguales, sí o sí. Entonces aquí lo refuerza y lo dice que el triángulo es isósceles. Realmente lo podemos saber porque la velocidad es constante, la rapidez, y velocidad lo podemos decir ahora que es velocidad porque dibujamos la dirección de cada uno. Y podremos decir que los ángulos van a ser exactamente iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Esto es para un determinado punto. Lo hicimos para cuando estaba la curva por acá y tomábamos el punto 1 y considerábamos el punto 2, que está acá. Ahí obteníamos el B1, que está para acá, y el B2 aproximadamente da para allá. Es que en el dibujo lo estoy haciendo así. A partir de ellos tuvimos eso. Pero ¿qué pasa si yo aplico el concepto de límite? El límite me dice que yo puedo hacer que esta distancia entre esos dos puntos se haga muy pequeña. Por eso ustedes vieron en otros cursos que hay una distancia entre los puntos que se llama h. Cuando el límite de h tiende a 0. Cuando esa distancia se hace muy pequeña. Eso quiere decir que ahora yo me puedo acercar mucho a este punto. Me puedo acercar más y más y más y más. ¿Qué le va a pasar a esos ángulos? ¿O qué le va a pasar a esos dos vectores? A medida que me acerque. A medida que yo me acerque, el BA se va a tender a comportarse igual que el BD. Porque me estoy acercando, entonces la pendiente de la segunda velocidad se está acercando a comportarse igual que el BD. Entonces, como tiende a comportarse, el delta B tiende cada vez más a comportarse perpendicularmente. Entonces va a haber un punto en que la aceleración, cuando yo hago el límite, estos delta se hacen tan pequeños, por ejemplo, delta X se hace tan pequeño que se llama derivada. Esa es la diferencia entre una derivada y un delta, que es simplemente que el delta son números, hay una distancia que es razonable, puede ser 2, 3, 4, 5. Puede ser pequeña, pero no es sumamente pequeña. Pero cuando esto tiende a un límite, cuando la distancia h, que es la que separa los dos puntos, es 0, pero nunca va a ser 0, pero es muy, muy, muy cercana a 0, cambia a una derivada. Entonces ahí podemos hablar exactamente del concepto de aceleración, pero no es cualquier aceleración, es la aceleración en ese punto. En este punto, la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo y es perpendicular. Sí o sí es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Y es lo que vamos a hablar. Voy a borrar acá para ver qué significa que sea perpendicular. Que si yo tengo en este punto, tengo ese punto y tengo su velocidad, y yo me voy acercando por otro punto con otra velocidad, me voy acercando, acercando para hacer el límite 0. En ese punto, que yo sé que es tangencial, acuérdense que la velocidad es tangencial a la curva, tiene que ser una recta tangente en todos los puntos, tiene que ser una recta tangente, el vector aceleración va a ser perpendicular a esta recta tangente. Si yo tengo la curva de la trayectoria y dibujo en un punto determinado la velocidad, esta tiene que ser tangente.
tangente. No lo puedo hacer bien acá con este lápiz. Y la aceleración tiene que ser perpendicular a esta curva. Por eso ¿Cómo sé podemos... si es para adentro o para afuera? ¿Ah? ¿Cómo sé si es para adentro o para afuera? Depende de la dirección del objeto. Eso va a depender solamente si va disminuyendo o va aumentando el cambio de la velocidad, tu delta. Acuérdate que tu aceleración depende de delta V. Entonces, para que sea negativo, la velocidad inicial tiene que ser mayor que la velocidad final. En magnitud, pero en este caso es constante, o en sentido. Que si tu sentido positivo va en manecillas de reloj, tu objeto se vaya en el sentido contrario. Ahí va a ser una aceleración negativa, porque se está devolviendo. Todo depende de tu sistema de referencia, o depende de tu sistema de referencia, o depende de si varía la magnitud. Pero como estamos en ejercicios que no varía la magnitud, la aceleración va a mantenerse positiva y se va a mantener hacia adentro. Negativa tendría que dar hacia afuera, pero va a depender de eso. Solamente el delta va a depender de la diferencia. Ahora, entonces, nos podemos dar cuenta de algo. Voy a borrar acá todo lo que rayé. Y se pueden apreciar algo en estos gráficos, que los vectores velocidad, que son los rojos, en cualquier punto es la misma, es constante, no varía, no puede variar. Puede variar la dirección, pero no la magnitud, el tamaño de la flecha no puede variar. Mientras que la aceleración sí varía. Lo único que tienen en común todas es que son perpendiculares. Fíjate en este punto, en el que estaba preguntando aquí. La aceleración va hacia afuera porque cambia de dirección los vectores. Ejemplo, uno va hacia adentro, el anterior, y el otro va hacia afuera. Entonces, ese cambio de dirección me va a obligar a que la aceleración vaya hacia afuera. Hagámoslo y hagamos ese análisis y lo vamos a dar cuenta. Para considerar ese delta V, yo tengo que tomar el de un vecino, ejemplo el de acá. El final me va a estar dando, lo voy a dibujar, así aproximadamente me está dando hacia como por acá, ese es el final, menos el inicial, que el inicial me está dando como hacia arriba, entonces el menos inicial me está dando hacia acá. Y si te das cuenta, este delta va hacia afuera. Entonces aproximadamente va hacia afuera. Mis dibujos igual son ordinarios, uno lo puede hacer mejor. Mientras que si tomamos otro segmento, consideremos el segmento entre estos dos puntos ahora, el vector final, lo voy a dibujar, va a ser este punto, y el vector inicial es este punto. Entonces en el vector final, yo justo en el punto final de ese vector tengo que dibujar el opuesto, que más o menos va así. Entonces la aceleración tendría que darme, es que este dibujo igual tan mal hecho por si acaso, pero va en la dirección de acá, va hacia adentro. Por si acaso igual no se arriesgan por estos puntos porque están más o menos malos y tampoco son aproximados. Tengo que tomar los puntos que son límites, que están muy cercanos. Muy lejos no me sirve porque vuelve el error de distancia y desplazamiento. Al ser puntos tan alejados, esto es como un problema ya matemático y no físico, hay una curva acá. Entonces tiende a cambiar la orientación de los vectores. Entonces no es comparativo, tengo que por lo menos comparar con puntos que están por acá y no fuera de este. Porque pueden haber muchas posibles trayectorias para esos dos puntos. ¿Ya? Esta es forma de ilustrar el ejemplo, igual. Y vamos a continuar. Ahora vemos el caso muy especial, que es realmente cuando es circular.
cuando podemos decir con aseveración que es circular, porque cumple el principio de que todos los puntos del perímetro del movimiento, de la trayectoria, que están acá, todos estos puntitos, tienen exactamente la misma distancia a un punto en común, que es el centro de la circunferencia. Basta con que cumplan eso para que se llame círculo, y denominamos a esa distancia en general R. En este caso le pusieron R mayúscula. Lo normal es que se pone R minúscula, pero le ponen R mayúscula. Ahora, nosotros ya sabemos de las clases pasadas que existe el concepto de velocidad, ¿sí o no? Que es simplemente el cambio de posición, que es el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, en este movimiento, la partícula solamente se va a mover por el perímetro de una circunferencia. Entonces, como se está moviendo por el perímetro de una circunferencia, vamos a poner para 2 puntos cualquiera, la única diferencia que yo puedo escribir con mis coordenadas es el ángulo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, uno lo puede hacer, pero no tiene sentido, que trabajemos con coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque se complica mucho la cosa. Porque para poder describir este movimiento tiene un cierto punto, XY, este tiene otro XY y este tiene otro XY. Pero no le perdería como las simetrías que tiene el objeto. Siempre en física, y tanto en física como en matemática, uno lo que espera es poder solucionar los problemas con la mayor simetría posible, para que se haga más fácil, para que hayan propiedades que me ayuden a simplificar cosas o poder entender cosas. Como este es un movimiento circular, las simetrías se obtienen a partir de coordenadas radiales, polares, que dependen tanto del R y de θ. Yo, sabiendo el R y el θ, puedo saber la posición de cada una de esas partículas. El R es fijo. Entonces el θ, si me dicen θ0, ya sé la posición de la partícula. Si me dicen θ90, yo ya sé la posición de la partícula. Y así puedo saber de mejor manera la posición de cada uno. Y puedo saber las simetrías. Ejemplo, yo sé que la posición de ángulo 90 es opuesta, sí o sí, al ángulo de 270. Ahora, también hay que recordar que para poder trabajar mejor movimientos circulares, se trabaja con radianes, para tener todas estas propiedades que nos dicen sobre la distancia. Si trabajamos con grados, no, se complica un poco la cosa, se pierde información. Mientras que si trabajamos con radianes, se obtiene otras propiedades que podríamos perder, como es el camino recorrido, el S, respecto al R y el θ. Hay una relación geométrica que relaciona S, que le vamos a llamar como la distancia recorrida, el perímetro, respecto al θ y el R. Si lo hiciéramos en grado, perderíamos esa propiedad. Por eso se trabaja con radianes, porque dan números, mientras que los grados son algo que no son números, son grados. No podemos sacar grados fuera de un seno o un coseno. Los grados solamente sirven para senos y cosenos, propiedades de funciones trigonométricas. Mientras que los radianes, yo sí puedo multiplicar radianes con otra cosa, porque son números, al fin y al cabo. Esa es la ventaja que tienen más simetrías. Entonces, como yo tengo dos puntos, el punto rojo y el punto azul, la única diferencia que tienen estos dos puntos no va a ser el R, porque el R es fijo. Solamente va a variar el θ. Uno va a tener un θ azul, y el otro va a tener un θ que va a ser el θ rojo. El inicial y el final. Es la única diferencia que van a tener. Entonces, cuando yo calcule esta velocidad, que es delta X, ya no es X, porque ya no estoy en coordenadas cartesianas. Ahora, la única variable que va a variar es θ. Y por eso se pone delta θ respecto al tiempo. Y para no confundirnos que esta velocidad es para cualquier velocidad, y para recordarnos siempre que es para
para angulares, la letra que viene después de la B es la W. Y por eso sale velocidad angular. Que lo recuerda aproximadamente que es una velocidad, para no confundir con la misma letra, se ocupa la siguiente. Y lo recuerda que es un cambio de posición, pero ahora en coordenada de ángulo, que dependen de los ángulos, y es el único que varía, no el radio, y del tiempo. Entonces es exactamente la misma ecuación que habíamos visto antes, solamente que está vista desde otro sistema de referencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Ahora, la velocidad lineal, por otra parte, esta es la velocidad que depende del ángulo, es qué tanto varía la posición respecto al ángulo. Pero también existe la velocidad lineal, que es la que está acá, que es simplemente la velocidad angular por el radio. ¿Por qué? Para eso vamos a usar la pizarra y vamos a entender ese concepto. Vamos a esperar que se genere. Imaginemos que tenemos un punto en el cual orbita circularmente una partícula. Esta partícula tiene una determinada velocidad radial, angular, disculpen, tiene una velocidad W. Se pone el vector porque es una flechita y es velocidad. Entonces ya entendemos que esto es una velocidad y es qué tanto cambia el ángulo en un determinado tiempo. Ahora, si esta partícula se aleja del mismo centro, o tiene una partícula hermana, llamémosle la partícula 2, que está por acá, pero las dos van de la mano, eso quiere decir que hay una barra o algo así que cuando pasa otro tiempo siguen estando las dos en la misma proyección y por acá siguen estando la misma proyección, la velocidad real que siente uno respecto a la otra no es la misma. La que está afuera tiene que recorrer mayor distancia, vamos a llamarla S para que se empiecen a acostumbrar. Esta distancia la vamos a llamar SF de ese final, mientras que la que está dentro, en el mismo tiempo, tiene que recorrer menos distancia, para que las dos vayan exactamente proyectándose en todos los puntos, al mismo tiempo. Entonces, como no recorren la misma distancia, tiene que estar este concepto de velocidad lineal, que depende de su velocidad angular, que la L es exactamente la misma, porque fíjense, tienen exactamente la misma velocidad angular, porque en un minuto, supongamos que en un minuto, estuvieron de este punto a este punto. Lo único que varió fue su ángulo, y tuvieron exactamente la misma variación de ángulo. Supongamos que esto es, vamos a hacerlo con grados, pero después, o hagámoslo con radianes. Pongamos que son pi sexto. Eso quiere decir, hay que hablar de que una circunferencia, una vuelta completa, son 2pi. Estoy haciendo un resumen, pero esto ya es necesario, viene para el requisito del ramo. Una vuelta completa son 2pi, entonces pi sexto, esto de aquí a acá hay un pi, y pi sexto es que parta en 6 partes iguales, no me quedó muy bien, pero en 6 partes iguales, en media vuelta. Imaginemos que tenemos esta vuelta que es 6pi, lo voy a borrar todo y lo voy a hacer todo de nuevo, para escribirlo bien y no los perdamos. Tengo una vuelta completa muy pequeña y una vuelta completa muy grande. Imaginemos que tenemos un ángulo muy pequeño, que es pi sexto, y hay dos puntos, el punto rojo y el punto azul. Después de un tiempo se movieron hasta pi tercio, que ahora todo este ángulo mide pi tercio. Y siguen estando con el mismo ángulo. Entonces la variación, el delta teta, fue exactamente el mismo para los dos. Pero nosotros reconocemos que la partícula azul
tuvo que recorrer mayor distancia que la partícula roja en el mismo tiempo. Entonces, aunque tengan la misma velocidad angular, tienen algo distinto. A esa le llamamos velocidad lineal. Y depende de su velocidad angular y depende del radio. Por eso depende del radio. Y si se fijan, el radio se mide en metros y la angular se mide en radianes partido en tiempo, o simplemente le ponen de repente, pero realmente radianes partido en tiempo. Pero se aproxima a las unidades de velocidad, metros partido en tiempo. Profe, ¿Sí? la velocidad lineal es entonces la velocidad en la que se recorre el arco. Es la velocidad que se recorre el arco, pero depende de la velocidad angular. Es la relación que hay con el arco. Mientras tu arco es mucho mayor, tu velocidad lineal tiene que ser mayor, que depende del radio. Mientras más alejado está, tu velocidad lineal, para que se mantenga a esa proporción, tiene que ser mayor. Mientras que el angular depende del ángulo. ¿Qué tanto fue tu variación en el tiempo respecto al ángulo? Puede ser que en una hora tú diste una vuelta completa. En una hora tú alcanzaste a dar una vuelta completa. Pero no es lo mismo dar una vuelta completa con un radio de 1 metro que dar la vuelta completa en un radio de 2 metros. La velocidad angular va a ser exactamente la misma, pero la radial no. ¿Ya? Ya. Ahora la aceleración. La aceleración, por su parte, la tenemos denotada como la velocidad lineal al cuadrado partido en r. ¿Por qué se hace esa distinción? Por las unidades análisis dimensional que podríamos tener. Relacionar tanto la velocidad con el r, porque ahora yo tengo una aceleración. Esta aceleración va a depender de dos variables, tanto velocidad como r. No me sé las proporciones, no sé si uno está dividiendo al otro o no. Yo, solamente por análisis, porque esto es lo que se hacía antiguamente, yo sé que la velocidad son metros partido en segundo y el r son metros. Aquí a una le elevo a una variable n y a otra una variable m. Lo voy a escribir acá mejor. Tengo la aceleración y yo sé que está relacionado solamente por el dibujo, está relacionado por la velocidad y el radio, pero no sé qué proporción tiene. Entonces lo que uno hace en física es análisis dimensional. Eso lo vieron en física 100, o vieron la introducción en la primera clase y de ahí nadie más la pesca. Entonces yo sé que las unidades de la velocidad son metros partido en segundo elevado a m elevado a m, y el radio está medido en metros pero elevado a n. Y la aceleración son metros partido en segundo cuadrado. Entonces, como el segundo está al cuadrado, el m sí o sí tiene que estar al cuadrado. Entonces me queda m cuadrado partido en segundo cuadrado. Y como tengo un m cuadrado, para que me dé un m, el otro n tiene que ser elevado a menos 1. Y de ahí obtengo la ecuación b cuadrado partido en r, solamente para análisis dimensional. Porque esto está al cuadrado, y para que este esté al cuadrado, este está obligado a estar dividiendo. Y ahí obtengo la aceleración en movimiento circular. Que la aceleración va a ser velocidad cuadrado, que es la lineal, partido en r. Y ahí obtengo la ecuación que nos faltaba de la aceleración para un objeto. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para entender de mejor manera estos conceptos. Y antes de hacer los ejemplos, aquí hay una página que está ahí escrita. No la anoten, acuérdense que esto se va a grabar, entonces ahí después lo pueden ver. En el cual hay una simulación que no son del PET, no son estos de laboratorio, en el cual te muestra un movimiento circular. Yo lo voy a iniciar y ahí te va a mostrar cómo varía la posición respecto al tiempo. La posición en X y la posición en Y. Es lo que hablábamos que es un movimiento circular. ¿Cómo yo sé que es un circular? Porque si yo solamente me preocupo del movimiento X,
va a ser un movimiento que oscila, es oscilatorio. Solamente si miro la proyección en X y la proyección en Y. Y el desfase que tienen, ese desfase en las curvas, es el desfase de pi medio. Están desfasados por 90 grados, el seno y el coseno. Son curvas seno y coseno. Ahora yo puedo hacer las velocidades. Y fíjense que los vectores, la velocidad es constante, entonces el vector total se mantiene constante, pero los vectores de la proyección X y Y son los que varían. Y vuelvo a decir, porque este movimiento es circular, entonces como es circular, si yo hago la proyección solamente me preocupo del eje X, va a oscilar y va a ser en función de una función trigonométrica seno o coseno, porque es una proyección. Entonces la curva tiene que ser una curva senoidal, o seno-coseno. Y el desfase entre un eje X y un eje Y es el desfase que tiene el seno y el coseno en 90 grados. Es el desfase que se tiene. Por eso están desfasadas las velocidades en eje X y en eje Y. En un momento una se hace 0 y la otra se hace su total, y la otra se hace 0 y la otra obtiene su máximo valor. Y podemos ver la aceleración. La aceleración, si es circular, va a dar siempre orientado hacia el centro de la circunferencia. Y va a ser perpendicular, porque es una propiedad de la circunferencia. Si es perpendicular, va hacia adentro, es el radio. El radio es perpendicular a la superficie de la circunferencia. Entonces estamos teniendo exactamente lo mismo que se había hablado ya en la clase. Y para que solamente para entender un poco mejor estas transformaciones, pero ahora vamos a ver ejercicios. Para eso, déjenme buscar el enunciado, que se me había olvidado. Y ¿dónde está? 21 de abril y hoy ya estamos a 23 de abril. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo lo voy a anotar, ustedes lo van a hacer, les voy a dar un tiempo y después lo vamos a analizar. ¿Ya? Ahora, imaginemos que tenemos un disco, eso quiere decir que una circunferencia, de 60 centímetros de diámetro. Entonces el diámetro son 60 centímetros. ¿Ya? Y gira a una razón de 45 RPM, que es lo que vamos a hablar, pero voy a dar la información como puede aparecer en la vida diaria o cuando ustedes leen algo, puede salir esta información y vamos a hablar cada cosa, no se asusten. En el sentido de la aguja del reloj. Este disco, hay una pelotita que solamente se puede mover dentro de ese perímetro, ya, del borde, y vamos a considerar que la partícula en el T0, está, si hacemos las coordenadas, está en esa posición, en el I0. Ya, entonces vamos antes de hacer las preguntas a hablar un poco sobre el ejercicio. Primero, fíjense siempre que hay errores que te dicen el diámetro, que el diámetro es 2 veces el radio, que no es el radio. Y mucha gente por hacer las cosas apuradas se equivoca en eso. El segundo error más común es que la unidad está en centímetros. Y hay que pasar las unidades fundamentales que son los metros, sí o sí. Sobre la segunda parte dice 45 RPM, y en estos tipos de ejercicio la simbología RPM significa revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas, eso es una revolución, hace en un minuto? En este caso son 45 vueltas. Este objeto alcanza a dar 45 vueltas exactas en un minuto. ¿Ya? Entonces son 45 vueltas en un minuto. Ahora, la primera pregunta es: calcule la velocidad angular y el periodo del movimiento circular. Entonces lo vamos a centrar primero en calcular la velocidad angular. La velocidad angular
se escribe W, porque así lo recuerda que es un movimiento circular, y es tanto delta t, es delta teta, disculpen, delta teta por delta t. Entonces piensen un poco, pueden discutir si quieren, y lo calculan. Y después vamos a decir el cuánto vale. Ya. Primero, el delta t se lo había dado, que es la pregunta. Calcule la velocidad angular y nosotros sabemos que en un minuto da 45 vueltas. Entonces yo mi delta t lo puedo considerar como un minuto, pero es un minuto, hay que pasarlo a segundos, entonces son 60 segundos. Y yo sé que en 60 segundos sí o sí da 45 vueltas. Pero una vuelta, a mí me interesa los tetas. Sí, al fin y al cabo, eso es lo que me interesa. Acá es un delta teta. A mí me interesa saber la cantidad de variación que hubo. Entonces yo sé que en una vuelta hay 2pi. Entonces yo tengo que preguntarme, si yo sé que en una vuelta hay 2pi, yo tengo que preguntarme cuánto hay en 45. Esto le llaman la regla de 3. Entonces sería 2pi por 45, que me daría 90pi. Entonces, yo sé que en un minuto la distancia que recorre este objeto son 90pi. Ahora, ¿alguna duda o alguien que me quiera decir algo? ¿Nada? ¿Ninguna sugerencia? La distancia que recorre es la distancia. ¿Y acaso la distancia es lo mismo que el desplazamiento? No, No, sí, no. no, pues son cosas distintas. Distancia recorrida es totalmente distinto a desplazamiento. Entonces, si parte el objeto acá y da una vuelta completa, ¿cuánto dio el desplazamiento? Cero. 0. Entonces, en ese punto, aunque yo dé 45 vueltas, mi delta t va a dar 0. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo mi velocidad angular va a ser 0? Eso pasa porque es simétrico el objeto, vuelve al mismo punto. Entonces yo tengo que tener eso en mente. Hay que tener sumamente cuidado con eso. Por eso yo una sugerencia que hago para eliminar esa duda es que consideren no los 45, los 60 segundos, sino que calculen el tiempo para una vuelta. Va a ser más tedioso, pero se van a ir a la segura. Y después con la experiencia se van a dar cuenta qué relación pueden encontrar con los delta t cuando hay simetría. A lo que voy es que yo sé que son 60 segundos para dar 45 vueltas. ¿Cuánto tiempo necesito para una vuelta? Entonces 60 partido en 45. Entonces ahí yo tengo el tiempo para dar una vuelta, que sería, ahí alguien escribió 1.3. Vamos a ver si es verdad, ya creamos que es 1.3. Ese es el periodo, es el tiempo. Y ahora calculemos el de un cuarto de vuelta. Ahí yo puedo calcular bien el delta teta. Delta teta en un cuarto de vuelta, mi delta teta va a ser pi medio, porque es un ángulo de 90. Y mi delta teta va a ser un cuarto de eso, del 1 tercio, del 1.3.
Entonces va a ser 1.3 partido en 4. Entonces ahí yo puedo calcular mi velocidad angular. Vuelvo a decir el por qué se hace así. Porque como es una propiedad de un delta, yo no puedo, no tiene sentido que vuelva al mismo punto porque mi delta va a dar 0 y ahí hay un problema de concepto. Yo lo que les vuelvo a recomendar es que calculen de las revoluciones para una vuelta y después para irse a la segura un cuarto o un medio, da lo mismo. Entonces mi velocidad va a ser W, va a ser mi delta teta, que es pi medios, partido por 1.3 partido en 4. Hay algunas propiedades como que eso me da lo mismo que eso partido en un tercio, este se va con S y me queda un 2. Entonces, fíjense en un detalle, me queda 2pi partido en 1,3. Y ahí alguien me va a decir, pero profe, entonces puedo hacerlo con una vuelta completa. Una vuelta completa son 2pi, que el delta t era, partido en 1,3. Pero se puede hacer, pero ahí está chocando con un concepto de delta, que tendría que dar 0. Y ahí hay que tener cuidado. Ahora que uno se dio cuenta, puede argumentar que es 2pi, porque lo está viendo como desde el final al inicial, no desde el inicial al final. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ahora ya calculamos la velocidad angular. Ahora nos preguntan cómo calcular el periodo. El periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta, que ya lo calculamos, que es 1.3. La otra forma es que yo tengo 45 revoluciones por minuto, que eso es qué tan frecuente, eso es lo que me está diciendo, qué tan frecuente yo puedo ver al objeto en un determinado punto. Es como que aquí hubiera un paradero y el punto es una micro y me está diciendo que pasa 45 veces en el día. Entonces yo me pregunto cuántas veces lo puedo ver en un día. 45 veces. Eso es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente pasa algo? Y como tengo la frecuencia, el 1 partido en t me está diciendo el periodo del objeto. ¿Ya? Está el periodo, está la frecuencia y la frecuencia angular. Si me están preguntando simplemente el periodo, tengo la frecuencia. Pero en este caso son revoluciones, es la frecuencia angular. Hay que tener cuidado con ese concepto. La diferencia entre frecuencia y frecuencia angular, hay un 2pi de diferencia, que es una vuelta. ¿Ya? Pero en este caso el periodo es simplemente el 1 partido en f, que es la cantidad f, lo voy a escribir acá, y lo voy a escribir como resumen, para que lo tengan claro. La frecuencia es el número de vueltas, el número de vueltitas, partido en un tiempo determinado. Y el periodo es 1 partido en la frecuencia. ¿Ya? Y eso. Entonces, ya por lo menos hablamos del caso muy particular de estos tipos de movimiento en 2 dimensiones, que es el movimiento circular. El fin de semana yo estaré subiendo 3 ejercicios, 2 de 2 dimensiones como lanzamiento proyectil y monedas, y uno más de movimiento circular, ¿ya? O 2 más, para que estén atentos ahí al canal, para que lo esté subiendo. Ahora sí o sí voy a subir, y yo creo que el día lunes o el día martes voy a hacer una actualización de los videos, puede que aparezca una lista nueva y vaya a borrar la anterior, porque estaba mejorando los videos, ¿ya? Pero van a ser las mismas clases, solamente que con un toque distinto. ¿Alguna duda? Recuerden que la segunda tarea se entregó y tienen hasta el día lunes para poder entregarla. En la página y vuelven a preguntar, se van a YouTube y buscan en el buscador de YouTube, escriben, voy a sacar esto, escriben Solís IUS y sale un gato. Y ahí se suscriben y les van a llegar los avisos de los videos, ¿ya?
cuándo lo subo y cuándo todo eso. Entonces, para que estén atentos, porque está probando otras cosas. Ya. Eso. Cualquier duda por correo, no se preocupen, las clases se van a subir. Y eso. Cuídense, que les vaya bien y nos estamos viendo. Chao, chao.